Hola a todos, gracias por acompañarnos. Yo soy Julieta Morales, tengo el honor de estar acompañada de dos grandes, un ecocardiografista y un intervencionista, Pablo Lamelas y Gustavo Abrigliano. Vamos a tener una plática muy rica de TAVI, de todos los hot topics de TAVI y bueno, espero que la disfruten como seguramente nosotros vamos a disfrutarla. Entonces vamos a entrar, me basé un poco también en un pool de preguntas que llegan mucho a los congresos y sobre todo a este tipo de congresos, imagen, intervención, etcétera. Y quería entrar contigo, Pablo, hablando, que nos hables un poco de la importancia de la alineación comisural. De la alineación comisural actual en los pacientes, cada vez intervenimos pacientes más jóvenes que quizá tienen necesidad de intervención coronaria posterior, pero ¿qué es la perla de la alineación comisural, hablando de tal? Quizá empezar diciendo que alineación comisural es un término nuevo porque el cirujano cuando reemplaza la válvula, históricamente, ya no se discute, se ponen los postes en las comisuras y el tronco en el medio. O sea, no es algo que el cirujano con visualización directa puede hacerlo. Nosotros lo hacemos por catéter a la distancia y empezamos a ver la importancia de la alineación comisural ahora, cuando empezamos a ver casos mal alineados, que es un tema nuevo. En el pasado no sucedía, la misalignment no existía porque el cirujano no lo hacía. Pero acá empezó a suceder y empezamos a ver los problemas. Los problemas son, uno, el reacceso a las coronarias. Ujú. Si tenés un poste de una prótesis supranular enfrente de una coronaria, el reacceso va a estar comprometido. El segundo es, si en un futuro quiero reintervenir esa TAVI con otra TAVI, si yo tengo un poste enfrente de la coronaria, no voy a poder lacerar la válvula para poner una nueva por dentro. Y tercero, y quizás muy importante también, es que cuando uno tiene alineación comisural, que es que las comisuras están alineadas, los senos están alineados, la fisiología del flujo, o mejor dicho, la movilidad del flujo es más fisiológica. Ujú. Cuando hay misalignment coronario, hay como flujo turbulento en los senos y puede favorecer a la trombosis. Ya hay estudios que demuestran en balón expandible mayor trombosis valvular en pacientes con misalignment, sin alineación comisural. Y por último, algunas prótesis específicas, hacer alineación comisural reduce el riesgo de leak periprotésico. Por ejemplo, la prótesis Acure Neo, que tiene su mejor sellado bajo los postes, si ponemos el poste contra la comisura, que es donde suele haber mayor leak paravalvular, la mayoría de los leak paravalvulares son a nivel de la comisura, va a mejorar el leak. Por lo tanto, todas esas razones hacen que sea primordial la alineación comisural, que hoy en día las compañías poco a poco van desarrollando. Balón expandible, que fue la primera a salir al mercado, es la última en desarrollar alineación comisural. Ya otras compañías tienen sus propias técnicas. Y ediciones futuras van a estar focalizadas en que la prótesis tenga alineación comisural. Hoy en día no es una prioridad por sobre los gradientes y por sobre el leak periprotésico. O sea, área efectiva y leak periprotésico siguen siendo o seguridad del paciente, las cosas más importantes para seleccionar la prótesis, pero cada vez más en la discusión académica en el Heart Team, en sus centros también lo van Ujú. a empezar a ver, cada vez más va a tomar el peso la alineación comisural, sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria, pero creo que la alineación comisural debería ser hecho en todos los pacientes. Claro, y tocaste temas bien importantes, no solamente la coronaria, sino esta alteración en el flujo que cada vez vemos más, que histológicamente se demuestra que incluso a través de la trombosis degenera más pronto la Claro. prótesis, ¿no? Y degenera más pronto la prótesis en pacientes que estamos trabajando, que tienen expectativas de vida muchos mayores a los que trabajábamos hace años, ¿no? En este sentido, Gustavo, para ti lo más importante en el seguimiento ecocardiográfico de ECO, pues desafortunadamente en el seguimiento ecocardiográfico de la TAVI no podemos, como en la imagen, ver la microtrombosis, etcétera, ¿no? Pero ¿qué son las cosas que te saltan a ti en la evaluación post-TAVI, ya sea en el sala o en el seguimiento del paciente ambulatorio? Bueno, en sala cada vez estamos menos y los pacientes menos de Es bueno, nosotros. eso es bueno. Eso es bueno, claro, con la demanda de pacientes que hay. Exacto. Claro. Pero bueno, terminamos haciendo transtorácico cuando las papas queman o para mirar rápidamente y ahí lo que vamos a mirar es básicamente que no haya ninguna complicación, cómo quedó la prótesis y si quedaron fugas. Obviamente nos guiamos por los gradientes y los signos periféricos para ver si hay insuficiencia aórtica y el grado de fuga, sobre todo si estamos haciendo un transtorácico. Y en el seguimiento vamos a hacer un seguimiento como si siguiéramos cualquier paciente que se coloque una prótesis y cuando esté hemodinámicamente estable vamos a basarnos fundamentalmente con las velocidades, los gradientes, la función ventricular
y valorar claramente si quedó o no quedó insuficiencia aórtica. Creo que los gradientes y la velocidad en una prótesis eh, percutánea generalmente son bastante más bajos que lo que Sí, obtenemos en una prótesis biológica quirúrgica, y eso ya es un valor importante. Cuando enseguida tenemos valores incrementados, saltan a la vista. En esos pacientes hay que hacer foco porque lógicamente todo lo que es gradientes elevados en una prótesis inicial es un predisponente a generar trombosis. Y hay los primeros estudios que hemos tenido en los últimos años de trombosis en válvulas percutáneas han salido de prótesis eh, percutáneas, ¿no? Claro, Por estudios tomográficos. sí. claro. Por lo pronto, creo que yo miraría eso fundamentalmente. eh, haría foco a lo que es gradientes, velocidades, posición de la prótesis, determinaría si hay fugas y haría un seguimiento convencional cuando el paciente ya esté estable al alta y a los 3 meses. Y posteriormente un seguimiento normal. Si está todo bien, no lo marearía mucho. Claro, no dejar este gradiente sin estudio de otro método de imagen como tomografía, ¿no? Si Sí, está alto, eso no queda duda para ver cómo, después de todo eso nos va a predecir la durabilidad de la prótesis, ¿no? La microtrombosis, y eso es algo bien, bien importante, ¿no? Pero hablando de otro tema dentro de sala, también que ha causado alguna controversia, a ver, ¿qué piensas de la protección de los vasos supraórticos? Vamos a entrar a ese tema que está así como un poco hot Está- también. sí, un tema bastante peludo, Exacto. porque en realidad es así. Definitivamente, vamos a decirlo de esta forma, la mitad de los strokes que suceden en TAVI suceden dentro del procedimiento o periprocedimiento. Y la otra mitad suceden desde las pocas horas después del procedimiento hasta el alta, bien, más o menos. Entonces, definitivamente el componente intraoperatorio es importante. Y dentro de los componentes intraoperatorios de ACV, el más relevante es la embolización, porque el cirujano puede resecar toda la válvula, sacar la totalidad. En cambio, nosotros dejamos la válvula nativa en su lugar y la interacción del metal con el balón y demás puede tener más riesgo de embolizar calcio. Justamente son válvulas generalmente calcificadas. Y a veces componente trombótico también. Todo hace sentido que poner filtros en las arterias del cerebro va a reducir el riesgo de stroke, lo cual tiene sentido. Pero, ¿qué sucede? No todos los strokes es por ese mecanismo. Y la tasa de stroke es relativamente baja, entonces la cantidad de beneficio que necesita tiene que ser muy marcado para verlos en los estudios clínicos. Hoy en día, la totalidad del cuerpo de la evidencia ha demostrado una reducción en cercano al 1% absoluto de stroke discapacitante. Significa que tengo que tratar 100 para salvar un paciente. Pero uno dice, cualquier terapia, diría 1% de NT de 100 no se justifica, pero stroke es justamente, y sobre todo stroke discapacitante, uno de los outcomes más valorados por los pacientes. De hecho, en algunos estudios de utilidad económica lo consideran peor que la muerte. Entonces, tomándose en consideración, el mayor limitante a uso de Sentinel es los costos y quién lo puede pagar. Yo en mi práctica clínica lo que hago, y les puedo ayudar a ustedes también en su práctica, es el paciente privado se le presentan los datos. Mira, estos son los datos, esta es la reducción de mortalidad, este es el costo, él lo decide. y lo deciden ellos, que es el share decision making con el paciente, eso creo es lo que yo hago. Ahora, cuando el sistema de salud lo puede cubrir, los uso sobre todo en pacientes de mayor riesgo, pero la verdad que es muy aleatorio, y ese es el problema de stroke, que no es que yo tengo pacientes de altísimo riesgo de stroke anatómico y le pongo filtros y no sale nada. Y después a un paciente normal, que no diría quién le pondría un filtro y sale un pedazo de calcio enorme, de 3 milímetros de ancho, que seguramente habrá hecho un stroke desde la carótida izquierda. Entonces, Sí. entre la incertidumbre, el bajo riesgo, creo para mí es un tema de costos. La totalidad de la evidencia está incompleta en el sentido de que va a venir un estudio muy grande para publicarse este año próximo, hecho en Gran Bretaña, y ojalá nos dé un poquito más de luz en la toma de decisiones. Pero por ahora lo uso siempre y cuando el sistema lo pueda cubrir, uso protección cerebral. Sí, es un gran tema y qué buena estrategia haces tú de tomar la decisión con el paciente, porque finalmente todos hemos tenido un EBC en pacientes con TAVI y que se vuelve una tragedia, ¿no? Y que en Sí. realidad, como tú dices, a veces no correlaciona la anatomía del calcio con el paciente que realmente hace un gran evento vascular cerebral. Así es que esa es una muy buena estrategia, tomarlo con el paciente.
Y saliéndonos un poco de TAVI, pero hablando de estenosis moderada, Gustavo, ¿tú qué opinas de la intervención temprana en la estenosis moderada? Como gran Uf, ecocardiografista que eres. yo creo que hay que eh, ser muy cauteloso en este grupo de pacientes. Creo que no tengo dudas que los pacientes con estenosis moderada y que tienen cierto grado de disfunción ventricular izquierda tienen un rol y próximamente vamos a definir, tratarlos claramente sin ninguna duda. Pero en el paciente con estenosis aórtica moderada tengo que saber muy bien qué, qué rango de moderada es, porque los estudios son muy disímiles. Los pacientes meten pacientes muy heterogéneos. O sea, el moderado es porque está mal medido y porque está cerca de claro, 2.5 o porque está en 3.7 y no cuadra la ecuación de continuidad y nos queda en 1 centímetro con 28 o 30 de gradiente medio. Entonces, obviamente, son pacientes diferentes, hay que valorar comorbilidades, hay que valorar presencia de cardiopatía isquémica asociada, hay que valorar función ventricular y hay que ajustar los parámetros técnicos para determinar en dónde está el paciente. Entonces, obviamente, múltiples parámetros de cuantificación, no cabe duda, test funcionales que ajusten un poco, PNP en algunos casos, tomografía multi-slice, o básicamente tener un score de calcio de la válvula para tener un valor exacto. añadido. El calcio divide aguas también. Y obviamente estos son datos que de aquí en adelante nos van a dar luz para determinar si el paciente con estenosis aórtica moderada podemos avanzar. Y tener en cuenta obviamente la estructura en donde estamos trabajando. Porque no cabe duda que yo, si no tengo un heart team o no tengo un centro dedicado a válvulas con una mortalidad baja, no voy a estar tratando un paciente con estenosis moderada. Entonces, obviamente hay muchos escenarios en estos pacientes, Ujú. muchos, muchos. Presencia de fibrilación auricular, Sí. temas técnicos a la hora de cuantificar hipertensión arterial, valoración del tamaño de la aorta, determinar técnicamente si estoy bien alineado, adquisición correcta de los parámetros, uh, volumen sistólico, muchas cosas que a mí me hacen, digo que el 80% de los pacientes no tengo tantas dudas, pero hay un 20% que voy a tener dudas y en ese paciente tengo que ajustar de todas formas Claro. para saber si realmente ese paciente, esa estenosis aórtica juega un rol importante en su hemodinamia, en su calidad de vida y en su pronóstico. Claro. Primero, como dices, verificar, ¿no? Muchas veces sí, no estamos encontrando la velocidad del gradiente, seguir todo el algoritmo hasta llegar a score de calcio, pero finalmente estos pacientes de moderada, por más que se ha tratado de buscar incluso en imagen, la mecánica ventricular, el strain, los volúmenes, la dilatación, después de todo son cosas pequeñas pero sin duda es un tema para el futuro, ¿no? Es un tema para el futuro, seguramente la intervención temprana de acuerdo a todos estos parámetros de repercusión hemodinámica que puede tener o no puede tener en un moderado, ¿no? El paciente con estenosis aórtica moderada que yo llevo en consulta, pura, con función sistólica conservada, volumétrica, con más de 55 o 60% de fracción de eyección, con un strain longitudinal normal, con una función diastólica, con función diastólica grado 1, presiones de llenado normales en reposo. Lo subo a una Banda. cinta ergométrica y lo miro y hay un descenso normales de los gradientes, no tiene cardiopatía isquémica asociada y no tiene síntomas, yo lo sigo sin ningún problema y Claro. tranquilo. Y no tengo problemas con estos pacientes. Ahora, todos los pacientes son diferentes. No tratamos una válvula, tratamos pacientes. Obviamente hay que mirar todo el entorno, todos los parámetros y a mí me deja tranquilo hacer un análisis clínico global en estos pacientes para poder tomar una decisión. Ahora, tengo un paciente que mala ventana, no tengo buena alineación, tengo una válvula muy calcificada, hipertrofia severa, el paciente ya está en clase funcional 1 o 2 y no quiero un gradiente más alto que 35 milímetros de mercurio de gradiente medio, ese es un paciente que con 3.7 de velocidad lo podría mandar a tratamiento si tengo las posibilidades, porque sé que este paciente algo me está fallando de la medición. Claro. Ya te está gritando algo ese ventrículo, así como lo Claro, describes, ¿no? Ya te está gritando algo. exactamente. Ok, y en el tema de tratamiento post-TAVI, ¿ustedes qué opinan a ver, en el paciente, claro, que no tiene fibrilación auricular, que no tiene una prótesis mecánica, etcétera, ¿cómo están tratando a sus pacientes? ¿Con tratamiento dual? Ujú.
con un antiplaquetario. ¿Qué opinan de eso? Viendo la importancia que tiene la trombosis en la degeneración valvular, Sí. sobre todo en el paciente joven. En realidad es así. El ecografista lo quiere anticoagular a todos y yo los quiero dejar con antiagregación. ¿Por qué? Yo me peleo con el jefe de servicio porque él dice, bueno, anticoagulalo. Claro, porque no lo ven consultorios sangrando, los veo yo, que me llaman, che, tuve un sangrado. Son pacientes muy añosos. La población de TAVI de Latinoamérica hoy no es candidata a la mayoría anticoagular por la válvula solo porque son pacientes añosos y frágiles y por algo se hizo TAVI. Ahora, en población más como Estados Unidos, donde la mitad de los pacientes por debajo de 65 años hacen TAVI, ahí sí, yo me anticoagularía probablemente porque la durabilidad es clave, la trombosis precoz puede, sí, trombosis asintomática, no necesariamente sintomática, puede generar una aceleración de la degeneración de la prótesis. Pero ¿qué pasa? Al balancear los riesgos de sangrado isquémicos, creo que el balance en los pacientes dañosos de la realidad de Latinoamérica hoy va a favor de antiagregación única, antiagregar con un solo antiagregante. Ahora, ante la presencia de fibrilación auricular, anticoagulante, ante la presencia de angioplastia durante agregación. Pero son poblaciones muy alto riesgo de sangrado y es frecuente el sangrado. Estudios han demostrado que el riesgo de sangrado mayor 20-30% a 6 meses después de un TAVI, lo cual a mí no me sorprende por lo frágiles que son los pacientes. Por lo tanto, paciente joven se puede anticoagular, hemos anticoagulado solamente por la TAVI, sí, pero paciente joven de bajo riesgo. Claro. No es la realidad de Latinoamérica hoy. Exacto, también en nuestro país, ¿no? Todavía las instituciones tratamos por cuestiones económicas pacientes de alto riesgo que finalmente terminan siendo pacientes añosos, ¿no? Ok, y hablando un poco de valve in valve, otro tema, otro gran tema. A ver, échate las perlas del valve in valve. Yo lo veo de esta forma. Un paciente ya tuvo esta anatomía previa, está bien hasta que se demuestre lo contrario. Porque hacer 2 cirugías, el paciente generalmente se operó, rara vez se quiere operar de vuelta. Eso, la angioplastia, el TAVI, eso quizás no es tan molesto, tan traumático para el paciente, pero el hecho de estar en cirugía bomba extracorpórea, varios días internado, es raro que un paciente se quiera reoperar. Ahora, los aspectos negativos del valve in valve son los gradientes y la oclusión coronaria. Creo que por fuera de eso, bueno, la factibilidad de un TAVI en el futuro, ¿qué pasa si falla esa prótesis en 5 o 10 años o lo que dure? Del primer tema de gradientes, tener en cuenta qué tamaño de prótesis quirúrgica tiene, si se puede fracturar o no y aumentar el tamaño para garantizar. Y usar un tipo de prótesis que garantice la mejor perfil hemodinámica. Y en términos de oclusión coronaria va a depender mucho de la anatomía del paciente, la raíz aórtica y el tipo de prótesis que se usó y cómo la puso el cirujano. Cuanto más alta la pone el cirujano la prótesis, peor. De hecho, es muy interesante cuando uno ve las tomografías de valve in valve, todos los troncos son bajos. No, el tronco estaba normal, el cirujano puso la válvula más arriba. Claro. Y que el cirujano quizás 2 milímetros es imperceptible al poner el punto, Claro. pero para nosotros en la tomografía nos cambia un montón. Entonces, hay prótesis quirúrgicas que se montan por fuera. Entonces, mi consejo a todos ustedes cuando analicen pacientes para valve in valve es clave usar el parte quirúrgico. Hola, tengo un paciente valve in valve, parte quirúrgico. Y ver no lo que dice el texto, lo que dice el sticker, porque muchas veces no coincide el sticker del texto. Y si no lo tienen, la tomografía y la angiografía, sobre todo tomografía solo, ya vas a saber el tipo de prótesis y el tamaño. Las que más nos traen problemas son las que se montan por fuera, que son las Mitroflow y la trifecta. Las que no se pueden fracturar, que son la Hancock y la trifecta. Y la fracturar por gradientes y que se monten por fuera el tejido de la válvula porque puede ocluir las coronarias. Los stents que están por fuera del tejido valvular quirúrgico tienen menos riesgo que ocluir, que son las que están montadas por fuera de los postes, que son esas Mitroflow. Y esas son las más problemáticas. La EPIC, qué sé yo, la Mosaic no suelen ser problema. Pero después tener en cuenta los marcadores radiopacos. No todas las prótesis se embarcan igual. El implante, algunas prótesis las pongo con un solo acceso y otras tengo que usar doble y protegiendo las coronarias o basílica y cosas muy avanzadas. Pero en definitiva, lo más importante es el parte quirúrgico, saber qué tipo de prótesis estamos lidiando. Y yo personalmente protejo el cerebro porque tiene más material embólico. Por más que la evidencia no lo demuestra robustamente, yo protejo el cerebro de los valve in valve. Ah, ok, muy bien, muy bien. Gustavo, de fugas para valvulares,
¿Qué nos recomiendas en la evaluación de fugas para valvulares? Es difícil ecocardiográficamente, ¿no? En todo lo estructural, la verdad es que la evaluación post, sobre todo la evaluación post inmediata o en sala, es compleja. Fugas en el TAVI, ¿no? Fugas de Estamos TAVI, hablando. estamos hablando de TAVI. Nosotros hemos Sí, tenido cierres por suerte percutáneos. han disminuido bastante en el último periodo con las nuevas prótesis, pero son difíciles de valorar, sobre todo en agudo. Nosotros tratamos de dar una información lo más cercana posible. Con transtorácico, que muchas veces es lo que tenemos ahora, Sí. me gusta a mí hacer una evaluación global, ver en qué zona del anillo pierde, aunque sabemos que son tridimensionales, porque el calcio se posiciona en algún punto, entra el flujo por un lado y sale por otro lado en la región de la circunferencia del anillo. Entonces, eso también lo hace difícil. Obviamente, si tengo 3D transesofágico y corto, voy a ver en la circunferencia por dónde sale, pero quizás la fuga está entrando por otro lado. Y la cuantificación en estos casos se hace compleja. Pero bueno, entre lo que le aportamos al hemodinamista más las mediciones que hacen invasivas ellos para determinar el grado de fuga, tenemos una idea de dónde estamos parados. Por otro lado, miramos desde el punto de vista signos periféricos, como es supraesternal, la posibilidad de valorar el flujo retrógrado en aorta descendente proximal, y si tenemos un BTI de más de 15, 18, ya ahí ya estamos pensando que estamos en una fuga severa y de que tenemos que transmitirlo porque algo más hay que hacer. Sí, y quizá a ustedes qué les gusta hacer en sala, ¿qué te gusta hacer en sala, Pablo? Tomas el índice de regurgitación, le pides al eco que meta el transesofágico, lo sacas y lo Eso no me valoras tiene más. 24 horas. A ver, evaluación de fuga paravalvular post-TAV inmediato. Lo que hago es lo siguiente. Primero, ultrasonido en la sala. Que como a mí me informó el doctor Abeliano en ECO, algo me defiendo y no hago subir a la gente de ECO, salvo que haya una duda importante, y yo termino la TAVI, me saco los guantes y lo miro yo con ECO. Ok, Lo miro. Si tiene muy mala ventana transtorácica y no puedo dar contraste porque tiene insuficiencia renal, le pido ya de antemano, sé que viene la gente transesofágico o el anestesista y lo mira con sonda. Pero es raro tener esa combinación. Generalmente o tiene mala ventana o mala función renal. Si tiene mala ventana y buena función renal, hago un ortograma. Un buen ortograma y si queda dudas, ahí sí llamo a alguien de ultrasonido, pero ok. de cada 100 TAVIs lo llamamos en 5. No es raro, Gracias. pero bueno, porque ellos tienen lista y su Claro, trabajo claro. y nosotros arriba en la sala le tomamos tiempo. Yo hago yo hago yo tengo cierta impunidad, digamos. Yo puedo decir que el líquido es leve a moderado, qué sé yo, y no pasa nada. Ustedes tienen una obligación médico-legal. No pueden tener un equipo, el equipo de viejísima generación que yo tengo en la sala y dar fe, no, esto es leve, esto es 2 cruces, una cruz. Yo si es trivial o leve, a mí no me importa, ya está. Mientras no sea moderado o severo, yo ya estoy contento. Ok. Entonces, yo me defiendo de esa forma de hacer las cosas, pero no en todos los pacientes me descambio. Algunos no hace falta. Veo que índice de regurgitación no se lo recomiendo. Miente mucho. Hay pacientes que tienen muy alterado y es normal, y gente que lo tiene un leak importante y no le da tan mal. Entonces, yo no lo recomendaría. Es una muy buena publicación científica. Si te da mal es Que no porque, te ha concordado con lo que ves, claro, pues. no, yo por el índice, es Yo más, nunca le presté atención, no, pero le gustaba medirlo. no. Divertite si querés, pero en Canadá, que hacía todo balón expandible, casi el leak era una cosa rara. Cuando llegué a Argentina me dijeron, che, ¿qué he leído el índice? Le digo, ¿qué índice? Yo tenía. Y no, es que no, realmente no uso índice de regurgitación. Si yo ya veo que la diastólica está baja, fin. Claro, claro, No, claro. Bueno, hay si tiene, señales claro, que exacto, te, así, sí. que te abren un poco los ojos, ¿no? Pero acá, sí, es que hay muchas discrepancias. A veces tú estás en sala y estás diciendo es moderado, ellos lo ven leve y finalmente, bueno, y finalmente quien toma la decisión de qué hacer es el intervencionista de acuerdo a lo que quiera hacer Claro. posterior a la TAVI, ¿no? Pero bueno, otro gran tema es eh, hablar en términos generales de la degeneración valvular. Entonces, en base a la degeneración valvular, ¿qué opinas, Gustavo, de hacia dónde debemos movernos en el futuro para TAVI, hablando de generación valvular? ¿Qué has visto? Porque nosotros hemos visto pacientes, por ejemplo, de balón expandibles, 4 años y tienes degeneración, tienes gradientes y hemos tenido que hacer valve in valve. ¿Ustedes qué han observado respecto a eso? O sea, la gran mayoría de sus pacientes, ¿cómo se comportan? ¿Qué creen que pase en el futuro respecto a eso? Bueno, yo sinceramente no tengo tanta experiencia en seguimiento de cuando estuve en el ICVA hasta la fecha que estuve. Los pacientes que
habían iniciado programa, poco hemos visto de generación precoz. Pero bueno, se ven, como tú dices, y es cuestión de hacer un seguimiento correcto y detectarlos precozmente. Me parece a mí que detectar, obviamente, gradientes elevados inicialmente Sí, abre una diferencia con el que está un foco rojo. totalmente, sí, Sí, un red flag con el que está normal, porque a ese paciente quizá me voy a arriesgar a anticoagularlo si realmente pienso que puede progresar, porque es un elemento, como pasa en las biológicas, la presencia de gradientes elevados genera más más foco. estrés en la prótesis y ahí hay más posibilidad de trombosis y eso lleva a la degeneración más precoz. Pero todavía no sé si hay elementos como para individualizar a ese grupo de pacientes, claramente. No sé, Pablo, si vos tenés experiencia. No. En realidad, primero, ante un anillo chico, intentamos poner una prótesis que deje el menor gradiente posible. Ahora, una vez que empiezan a degenerar, nada, seguimiento de cerca, anticoagulación lo usamos mucho porque muchas revierten con anticoagulación, incluso Sí, sin Sí, tomografía. Y, o sea, ya es empírico, ¿viste? Al corto plazo, aumentó gradientes, anticoagulación. sí, sí, eso que Sí. no lo teníamos, esa herramienta no la teníamos No, antes. sí, es verdad. Aumento de gradiente, sabemos que alguna de las leaflets que está comenzando a tener una zona trombosis y no está viviendo bien, cambio de gradientes, es anticoagulación y ver qué respuesta hay. sí, es que hay algunas cosas que nos sugieren, ¿no? Como dices, anillos chicos, un manejo agresivo en sala, que así lo ponen en términos generales sin saber whatever that means, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos posdilatando con balón, etcétera. Y en base a eso ver si el paciente amerita mayor seguimiento, ¿no? Pero no sé si en base a eso, en un futuro, si se empieza a ver mucha degeneración, pues se pueda perfilar mejor el paciente que tiene riesgo versus el que no tiene riesgo. Pero bueno, en realidad creo que hemos abarcado muchos de los temas peludos, como dijiste. Me ha encantado esta conversación. Son temas que nos solicitaron los intervencionistas que inician TAVI. Así es que me ha dado mucho gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por compartir conmigo este Cardio Talk. Bueno, gracias Julieta por la Gracias. invitación, gracias CITIC y espero que les haya gustado a todos. Bye. Gracias, Julieta, y gracias, Itik. Nos Abrazo vemos. grande.